Los conceptos claves, representación y voluntad. Schopenhauer afirma que en su filosofía hay un pensamiento fundamental al que se aplica como una clave a todos los fenómenos del mundo y explica la totalidad de la existencia. El mundo es, por una parte, voluntad y sobre voluntad, por otra, únicamente representación. Si hay un libro extraordinario en la historia de la filosofía, es El mundo como voluntad y representación. Nada de lo que se publicó en su época se le parecía en claridad expositiva y extensiva. Era un libro ambicioso, pues pretendía dar la clave para resolver los enigmas de la existencia. Como ya se dijo, la edición original apareció en diciembre del 1818, aunque con fechas de 1819. El libro pasó desapercibido y no obtuvo ningún eco. Convencido de la valía de sus ideas, 2 décadas después de haberlo publicado, su autor consideró llegada la hora de revisarlo y preparar una segunda edición. A lo largo de los años transcurridos sin éxito filosófico, había tenido tiempo para reflexionar y añadir matices importantes a su filosofía. Por otra parte, ya no quedaba ejemplares de la primera edición, pues como el libro no se había vendido, el editor se había deshecho de los que tenía almacenados, casi toda la primera edición. Schopenhauer tenía mucho que añadir a lo ya publicado, pues quería precisar sus teorías. Por este motivo, optó por trasladar los comentarios a un segundo volumen que tiene una extensión similar al original y que se conoce como complementos. El pensador consideró que esta nueva entrega, publicada en 1844, era lo mejor de cuanto había escrito. En todo caso, para entender bien su filosofía es necesario tener presente ambos tomos. Schopenhauer afirmó en el primero de los prólogos a esta obra grandiosa que en ella expresaba el desarrollo de un único pensamiento, el cual ya aparece parcialmente en el mismo título. El mundo es por una parte voluntad y solo voluntad, y por otra únicamente representaciones. De este enunciado dedujo Schopenhauer la explicación del mundo y la existencia de lo antes que lo pueblan, sean animados o inanimados, orgánicos o inorgánicos. Además, con esta fórmula explicó el porqué del dolor y el sufrimiento, que es el bien cuando lo hay y que es el mal. De esta manera cumplía el autor con el objeto principal y la tarea específica de la filosofía, explicar qué es el mundo y qué es la realidad, lo que, según él, no equivale a explicar por qué es el mundo o por qué de la realidad. Schopenhauer decía que la filosofía tiene que abandonar la pretensión de explicar la razón o la causa de que el mundo exista. Aseguraba que esto es un error cometido por la mayoría de los filósofos anteriores a él y anterior a Kant, puesto que este último intentó poner límites a lo extralimitaciones de la metafísica. Buscar el porqué del mundo desde razonamientos que quieren ser lógicos es absurdo, añadía, tanto como pretender que la existencia tiene una finalidad que ha sido determinada de antemano por una causa externa al mundo. Esto ya lo afirmó en su tesis doctoral sobre la cuádruple raíz y volvió a exponerlo de modo más claro en su teoría la representación. Con el desarrollo de su pensamiento único, Schopenhauer no pretendía descubrir a los lectores las causas del mundo, sino aclarar qué es y qué es lo que hay y cómo es lo que hay. Explicar el tras, trasunto metafísico. Con el desarrollo de su pensamiento único, Schopenhauer no pretendía descubrir a los lectores la causa del mundo, sin aclarar qué es lo que hay y cómo es lo que hay. Explicar el trasunto metafísico de lo que vemos y sentimos, el de ser en general, que el mundo es por una parte representación y por otra voluntad. No era una mera hipótesis abstracta, sino una experiencia, aclaraba su autor.
La mayor parte de los filósofos trataron de responder por la causa del mundo con deducciones lógicas que según él solo son aplicables al mundo del fenómeno y por otro quiso superar dicho error que en los términos nucleares, intuitivo y no abstracto de representación y voluntad. El mundo es mi representación. Schopenhauer inició su obra capital con una sentencia filosófica que se ha hecho célebre. El mundo es mi representación. Esta es una verdad que tiene validez para todo ser que vive y que conoce, añade, aunque solo el ser humano es consciente de ella y en ella caso le resulte, le resulta claro y cierto que él no conoce un sol ni una tierra, sino solo un ojo que ve un sol y una mano que siente una tierra, que el mundo que lo rodea existe solo como representación, es decir, solo en relación a otro al que al que se lo representa, que no es sino él mismo. De ahí dedujo que todo lo existente para el conocimiento, es decir, el mundo entero, es objeto para un sujeto, percepción del que percibe. En una palabra, representación. Lo que hay en el mundo, lo que percibimos, solo existe en tanto que objeto conocido para el sujeto que conoce. Por eso es válida la sentencia. Ningún objeto sin sujeto, la cual remite a la imposibilidad de que exista conocimiento fuera de un consciente que conoce. Tal es la base intuitiva del idealismo fundamental que profesó Schopenhauer. En este aspecto se mostró afín a las paradójicas teorías del obispo y filósofo escocés George Berkeley, quien formuló su famosa "Esse es perci", existe lo que es percibido. En las poco concurridas clases que impartió en Berlín, Schopenhauer explicaba a sus alumnos la tesis inicial de su filosofía con estas palabras: la existencia de las cosas es idéntica al hecho de que sean conocidas. Que existan significa que son representaciones. ¿Ustedes creen que las cosas que hay en el mundo seguirán estando aquí incluso si nadie las viera y se las representara? Pero intenten imaginar claramente qué clase de existencia de las cosas sería esta. Mientras lo intentan, representan siempre la percepción del mundo en una cabeza, nunca un mundo fuera de la representación. Esto que Schopenhauer afirma con tanta seguridad puede parecer mero solipismo. Esto es, que las cosas solo existen porque mi yo se las representa. Pero a esta objeción respondía con lo siguiente. Ustedes dirán, la estufa seguirá estando donde está aunque yo me vaya y deja de verla. Desde luego, el objeto no depende de un individuo concreto, pero sí del sujeto del conocimiento en general. Necesito un sujeto como portador de su ser. ¿Qué individuo sea este? ¿Qué individuo sea este? Da lo mismo, pues el sujeto no es el individuo, sino el que representa en los individuos. La estufa seguirá estando donde está, aun cuando nadie esté presente, pero el espacio que ella ocupa es una parte necesaria del espacio en general, y el tiempo durante el cual sigue ahí sin que nadie la vea es una parte del tiempo en general, el que está ligado de manera indisoluble, indisoluble. Ahora bien, el espacio y el tiempo generales son solo en la representación. Así pues, también lo será lo contenido en el espacio y en el tiempo concreto. Y el filósofo concluía su argumento con esta pase México. De manera que podemos afirmar, desde luego, mi cabeza está en el espacio, pero el espacio, con todo lo que contiene, solo está en mi cabeza. En estas palabras finales resumen inequívocamente la enseñanza de Kant en su estética trascendental. Schopenhauer se declaraba su más fiel devoto.
A Kant dedicó un extenso apéndice, Crítica de la filosofía kantiana. Al final del primer tomo de El mundo como voluntad de representación, se consideraba, eh, um, al final del primer tomo de El mundo como voluntad de representación, se consideraba su verdadero y único continuador, pues los filósofos postkantianos habían entendido mal a Kant y habían ido por derroteros equivocados. Solo él, con su filosofía, daba por resuelto lo que aquel dejara en el aire. ¿Qué es la cosa en sí? Verdaderamente, declarada por Kant, imposible de conocer. ¿Y cómo llegamos a conocerla? Kant distinguió entre fenómeno y neúmeno. Fenómeno es lo percibido por los datos de los sentidos, es en unión con las formas a priori del espacio y tiempo, especificadas en la estética trascendental. Es a la vez lo procesado como objeto de conocimiento gracias a las 12 categorías del entendimiento descritas en las analíticas trascendentales. El neúmeno es lo que no es fenómeno, lo que incondicionado que queda fuera de las formas del espacio y el tiempo de las categorías. Es lo excluido de la ciencia, la cual solo se ocupa de fenómenos. En esta estela kantiana, Schopenhauer aseguraba que solo conocemos fenómenos, que son productos de nuestra representación. Participaba de la visión kantiana idealista del mundo, pero interpretándola a su manera y con el afán de corregir sus supuestos errores. El filósofo pesimista leía a Kant desde lo que él consideraba que había sido sus precedentes, la filosofía de los Veda, los ancestrales textos sagrados de la India, expuestos en la Upanishads y Platón, afirmaban que reformuló filosóficamente ideas que tanto los Vedas como Platón expresaron de manera metafórica. Los primeros sabios de la India tenían por incuestionable la idea básica de que el mundo que vemos y percibimos es semejante a un sueño. Lo que llamamos realidad es solo lo que está vinculado a la mente individual. Así lo expresaba la doctrina de Velo de Maya y de la ilusión. En este mundo en el que estamos y vivimos, es solo la obra de un hechizo que hace que lo que veamos tal y como lo vemos representado es nuestra representación. Que sea la realidad fuera de este velo de Maya, aparte de lo que es representado por nosotros, no puede saberse ni experimentarse, sino un conocimiento más profundo de la esencia de las cosas, la cual no se revela en la representación, sino de otro modo, como veremos más adelante. Platón expresó algo parecido en otros términos. También él sostuvo a su manera, que este mundo se manifestaba. Platón expresó algo parecido en otros términos. También él sostuvo a su manera que este mundo que se manifiesta a los sentidos y el conocimiento carece de realidad en sí, pues es solo una copia del mundo ideal, cuya existencia es la única verdadera. Los seres vivos padecen y mueren. El mundo que vemos, que nos representamos, es un mundo de copias, falso, y está condenado a la corrupción y a la codicia. El verdadero en sí de lo que consideramos existente, lo constituyen las ideas eternas de las cosas, mientras que las cosas mismas solo poseen realidad ilusoria, fenoménica. La mayoría de los seres vivos viven en el mundo de la opinión, en el mundo de los fenómenos, no de la verdad. El gran ateniense imaginó
El gran ateniense imaginó a los seres humanos como habitantes de una caverna que, encadenados a las rocas desde su infancia, solo pueden ver las sombras de innumerables objetos que portan otros hombres al pasar por un camino situado detrás de los prisioneros y delante de un gran fuego de luz que la hoguera proyecta las sombras de los objetos sobre una gran pared de roca frente a los presos. Como los portadores de objetos hablan, sus voces parecen las de los objetos reflejados. Los ingenuos encadenados creen que esa es la realidad, la sombra y las voces que surgen de las sombras. Solo cuando uno de los procesos es liberado, accede al mundo exterior y el verdadero conocimiento de que existe una realidad exterior iluminada por la luz del sol que no tiene nada que ver con la realidad de las sombras de la caverna. Con su teoría de la representación, Schopenhauer sentía hermanado con aquello que se le había inspirado. Kant, Platón y los sabios que concibieron las ideas casi sobrehumanas, decía, expresadas en las Upanishads. Con su teoría de la representación expresaba la con su teoría de la representación, Schopenhauer se sentía hermanado con aquellos que se le habían inspirado, Kant, Platón y los sabios que conciben las ideas casi breumaneas, decía, expresado en las Upanishads. Con su teoría de la representación expresaba la perplejidad y la paradoja de que este mundo en el que estamos es en parte como un sueño, producto de nuestra mente y conciencia, como expresa finalmente de nuestro cerebro. El limitado conocimiento de la ciencia. ¿Cómo conocemos y qué conocemos? Tal es la pregunta básica que se formula Schopenhauer en la primera parte de El mundo como voluntad y representación. Su respuesta es sencilla. Conocemos fenómenos. En la primera edición de su obra Capital se refirió al sujeto de conocimiento como una entidad abstracta constituida por todos los seres con, 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 cognoscentes. Este sujeto de conocimiento se representa al mundo y pone en él las instituciones a priori del espacio, el tiempo y la ley de causalidad por la que se rigen las relaciones entre fenómenos. De este modo, sujeto y objeto constituyen de lo que denominamos nuestro mundo fenoménico, el cual es también el ámbito que estudia la ciencia. Este se basa en una ley universal y lógica que rige las percepciones y los juicios que el intelecto emite sobre el mundo, que es el principio de causalidad que reza, nada hay sino una razón para que sea. ¿Será este principio aplicable a la escena del mundo? ¿Servirá para descubrirla? ¿Se llegará con, se llegará con él a conocer la explicación del sufrimiento de las criaturas? Schopenhauer se formuló estas preguntas y él mismo respondió, este principio es solo aplicable al ámbito de la representación, el dominado por el saber científico. Es la esfera fenómeno de Kant, a la vez la realidad irreal transformada por el velo de Maya. Y es el interior de la caverna de Platón. El mundo del fenómeno, el de la representación, es el reino de acontecer, de lo pasajero y lo efímero, de la caducidad y la corrupción. En él todo cambia y nada permanece igual. Schopenhauer obtuvo el primer atisbo con su pesimismo metafísico de esta convicción. El mundo en el que vivimos, el que percibimos y es objeto de nuestro conocimiento científico, es pasajero, inmutable. ¿Habrá algo en el inmutable? No, es su respuesta. De haberlo no estará en este mundo del fenómeno. Si no fuera de él, tendrá que ser eso que Kant llamó
la cosa en sí, o lo que Platón denominó lo que es. Schopenhauer se propuso encontrarlo. En su búsqueda de esta realidad, el filósofo pesimista reflexionó con acierto sobre el poder de la ciencia y su relación con la verdad. Los seres humanos, argumentaba, han cometido reiteradamente el error de pensar que este mundo de la ciencia y el fenómeno debe conducirnos a descubrir qué hay más allá del fenómeno y de los determina y qué los determina. E incluso creen que nos descubrirá una supuesta causa del mundo, pero se equivocan. Schopenhauer afirma que todos, todos cuantos inquieren por este tipo de respuesta aplican mal las cuatro raíces del principio de razón suficiente, descritas y analizadas minuciosamente por él en su tesis doctoral. Allí expuso que son cuatro las maneras lógicas de preguntar que rigen el saber de la ciencia y cada una de ellas requiere de un tipo de respuesta específica para su caso. Preguntamos por la razón de que sucedan las cosas, es decir, por una razón del acontecer. Ello nos remite al plano de los objetos de la experiencia. Preguntamos por la razón del conocimiento, por la razón de un juicio, sea verdadero o falso. Ello nos remite al plano de los conceptos. En el ámbito de las matemáticas y la aritmética pura, preguntamos por la razón de ser de teorema o una realidad matemática. ¿Por qué? 2 más 2 son 4. Preguntamos por los motivos de las acciones, por qué alguien actúa como lo hace. Estas cuatro maneras de preguntar solo pueden aplicarse al ámbito del fenómeno, no a lo que se supone que está más allá de él. No son lícitas, por ejemplo, para inquirir sobre que sea la cosa en sí. Cuando los filósofos se preguntaron por la razón del mundo, buscaban dar razón de algo que escapa a la experiencia. A lo largo de la historia de la humanidad, filósofos y científicos buscaron las razones, las causas, los fundamentos y los motivos de las cosas sin especificar a qué tipo de razón suficiente o por qué estaban apelando y a qué plano de la realidad pertenecía la respuesta que pudiera ofrecer a cada pregunta. Lo mezclaban, lo mezclaban todo en sus respuestas y de este modo creaban percepciones confusas de la realidad. Así un filósofo que se preguntara por la razón de la existencia del mundo, razón del acontecer, y respondiese, Dios es la razón de su existencia, en verdad estaría inquiriendo sin saberlo por la razón de conocimiento, mientras que respondía en otro plano conceptual distinto al que aplicaba erróneamente la ley de causalidad, únicamente válida para la primera clase de objeto, es decir, para los hechos de la experiencia. De manera que de ahí provienen los errores de la ciencia, de una falsa aplicación del principio de razón. Convencido de esto, Schopenhauer buscaría el en sí del mundo, lo que no es fenómeno, lo que permanece o la cosa en sí de Kant, pero recurriendo a otras vías del conocimiento, como veremos a continuación. La caja maravillosa del cerebro y la voluntad. Aquello que Kant denomina difusamente facultad de conocimiento, Schopenhauer lo concretó llamándolo cerebro. El cerebro es la máquina de la representación, es su órgano físico y lo hallamos en cada uno de los seres vivos en la mayor o menor medida, gracias a las funciones intrínsecas del cerebro humano en concreto. El entendimiento y la razón se generan nuestras representaciones. El entendimiento está capacitado para captar las impresiones del mundo intuitivo percibido por los sentidos, gracias a la intuición del espacio, el tiempo y la causalidad que le son intrínsecas, condiciones inamovibles y absolutas de la representación para Schopenhauer. Unifica la impresión de los sentidos. La razón es otro
Otra función cerebral que tiene la capacidad de elaborar conceptos abstractos, extraídos de los datos sensibles que le aporta el entendimiento. Solo el ser humano tiene razón, que es también consciente. Schopenhauer considera imposible la existencia de una conciencia fuera de un cerebro. De ahí que le pareciera inútil cualquier divagación acerca de una conciencia universal. Conciencia es igual a cerebro, y el cerebro solo puede ser algo físico y ligado al mundo de la representación de los seres con cerebro. El cerebro constituye la base del mundo de los fenómenos y de él surge nuestro mundo con todo su aparato conceptual. En realidad, Schopenhauer lo considera la caverna la caverna platónica. En realidad, Schopenhauer lo consideró la caverna platónica física en la que estamos encerrados. El velo de malla que nos oculta la verdad intrínseca de las cosas. Salir de él es imposible, aunque sería lo idóneo para descubrir el en sí de las cosas. Cuando lo preguntamos, cuando le preguntamos a la razón una función cerebral que es en realidad el mundo, que es en realidad la existencia en general, no nos da respuesta convincente, sino solo conceptos abstractos que nos mantienen encerrados en el ámbito de la representación. Para Schopenhauer, tal y como afirmó en el apéndice del primer tomo de su obra Capital, la verdad es por la vía de la representación. La verdad es por la vía de la representación. Nunca se puede ir más allá de la representación. Esta es una totalidad cerrada y no cuenta entre sus propios medios con un hilo que conduzca a la esencia de las cosas en sí, que difiere todo genera de ella. Si nosotros fuéramos meros seres representadores, el camino a la cosa en sí no estaría totalmente cerrado. Solo el otro lado de nuestro propio ser nos puede dar información sobre el en sí de las cosas. A este otro lado de la representación, el filósofo le denominó voluntad. Es la otra clave para interpretar el mundo, para explicar el dolor y el sufrimiento de las criaturas. La voluntad sería para Schopenhauer el sustrato metafísico del mundo. El término voluntad apareció relativamente pronto en el imaginario conceptual del filósofo. El vocablo sustantivo alemán para voluntad, will, remitió al verbo wollen, querer. En 1813, poco antes de iniciar la redacción de la primera versión de su obra, Schopenhauer anotó estas significativas palabras en un cuaderno de notas. Querer, una gran palabra, fiel en la balanza del juicio final, puente entre el cielo y el infierno. Ya sospechaba entonces que este término podía esconder una clave para interpretar el mundo. La voluntad o el querer, también el desear, constituye la esencia del mundo y de todos los seres. Equivale voluntad de vivir. Y Schopenhauer lo definió en múltiples pasajes de su obra. La definición más conocida reza así: la voluntad es un impulso ciego y universal que solo quiere sin saber qué quiere, que solo quiere sin saber qué quiere, porque únicamente es voluntad y nada más que eso. En sí mismo carece de conciencia, de conocimiento. No le afectan ni el espacio ni el tiempo, tampoco las leyes de la causalidad que rigen el ámbito del fenómeno. Carece del fundamento de propósito y de límites. Es insondable. Ni la razón ni el intelecto humano pueden conocerla más que de manera relativa y modificada a través de la representación. Schopenhauer a, lo equiparó a la cosa en sí, siguiendo a Kant con el término voluntad. Dijo haberle dado nombre a esta entidad que aquel consideró imposible de conocer ni dominar, pero atención, la voluntad no es un mero concepto abstracto, trascendente al mundo. Nada tiene que ver también con un principio inteligente, ni con una mente divina, creadora y señadora del mundo. Tampoco es causa del mundo. Es algo complementa, es algo completamente distinto.
Con la instauración del término voluntad, Schopenhauer daba su primer giro copérnico en la historia de la filosofía occidental. Empeñada desde los tiempos del Procrático, Anaxágoras, en suponer que la causa o el fundamento del mundo lo constituye una inteligencia superior, omnipotente, y que mediante el uso de la razón y la lógica de las ciencias, el ser pensante que es el hombre podría llegar a conocer tal fundamento. De ahí que Schopenhauer considerase su antípoda histórico y filosófico al mencionar sabio de Clazomenas, porque este fue el primero que en los albores de la filosofía imaginó la existencia de un principio inteligente y ordenado de todas las cosas, el nous o el intelecto, la más sutil y pura de todas las cosas. Este sería lo más opuesto a la voluntad, que no es inteligente, sino todo lo contrario. La voluntad carece de inteligencia y de razón, solo los cerebros físicos lo poseen. Solo el cerebro humano posee conciencia, la cual se extingue con la muerte. Schopenhauer, por lo tanto, el principio del mundo, la esencia metafísica de la realidad, es irracional. Pero ¿cómo Schopenhauer Pero ¿cómo llegó a Schopenhauer a descubrir la voluntad en general como sustrato del mundo? ¿Por qué reiteró siempre que la voluntad no es un mero concepto abstracto y sí algo que se puede experimentar? Mi cuerpo es mi voluntad. Schopenhauer fue uno de los primeros filósofos que otorgó importancia al cuerpo en tanto que entidad digna de la filosofía. El cuerpo constituye nuestro ser físico, el cerebro es parte de nuestro cuerpo y algo físico. Gracias a su maquinaria, percibimos y juzgamos, razonamos, tenemos conciencia del mundo. Schopenhauer añadía que el ser humano sentía su cuerpo y lo siente y percibe como voluntad, puesto que su cuerpo es voluntad hecha objeto. Por una parte, percibimos Por una parte, percibimos nuestro cuerpo como representación, cual objeto representado, pero por otra, lo sentimos como voluntad gracias a la que contamos con un sentido interno de la percepción. Cada uno de nosotros nos percibimos como seres que desean y quieren, seres que actúan movidos por motivaciones y estímulos. Tal desear interno no es precisamente objeto de la representación, solo después de que el deseo, la voluntad, haya actuado en nosotros a priori, se observa el motivo de la acción a posteriori. Cuando movemos un brazo, no pensamos en moverlo, lo movemos sin más, aunque sea una fracción de segundo antes de que nuestra razón nos haya explicado un motivo del movimiento. Esta experiencia interna de la voluntad que reside en nosotros, gracias a la cual actuamos, la noción de estar constituidos por ese impulso anímico y físico del que cobramos conciencia, aunque no seamos capaces de explicarlo del todo, es lo que Schopenhauer afirmaba experimentar como algo distinto en todo género. De la representación, es cierto. Esta experiencia interna de la voluntad que reside en nosotros, gracias a la que actuamos, la noción de estar constituido por ese impulso anímico y físico del que cobramos conciencia, aunque no seamos capaces de explicarla del todo, es lo que Schopenhauer afirmaba expresivamente como algo distinto en todo género de la representación. Es cierto que cuando actuamos lo hacemos movidos por algo que podemos motivar desde nuestra razón y que nuestros actos tienen su reflejo en el mundo de la representación, pero lo que el filósofo quiso destacar es que aún siendo nosotros conscientes de nuestra voluntad, esta proviene de una fuente que no es representable, nace de un interior nuestro, del que no somos conscientes hasta que no lo sabemos actuando.
Así el mundo de la representación y el valor de la voluntad son uno y lo mismo. Si bien consideramos desde perspectivas distintas, sin embargo, el mundo de la representación mediatizado por el conocimiento, el cerebro, no nos conduce al mundo de la voluntad, pues la voluntad es el en sí del mundo de la representación, aunque queda fuera de la representación. Solo nos hacemos conscientes de nuestra voluntad en el mundo de la representación, pero esta voluntad no es toda la voluntad, sino la nuestra. Imaginemos, dice Schopenhauer en el segundo tomo de su obra Capital, una ciudad fuertemente amurallada y, y un soldado enemigo que quiere infiltrarse en ella. El soldado da vueltas alrededor de la muralla buscando un hueco, dibujada las fachadas, trazando planos minuciosos de lugares por los que podría entrar, pero la muralla es impenetrable. Cansado de intentarlo, se le ocurre excavar un tubo en el bajo tierra y penetrar en la ciudad por debajo de ella y de manera subterránea. El simil es válido para ilustrar la manera en la que se infiltra la voluntad en cada uno de los seres vivos. Será esta fuerza que llega desde el interior para aflorar exteriormente en el mundo de la representación, la ciudad en la que finalmente el soldado cumplirá su papel de infiltrado. Saber que tenemos representaciones y que ellas no nos conduce a la esencia de las cosas, dio pie al argumento de Schopenhauer, según el cual tiene que haber algo más aparte de la representación. En esto se dejó inspirar de nuevo por la filosofía de la India. Los antiguos hindúes denominaron Brahman a lo que escapa al velo de Maya y que es la esencia única de lo que aparece multiplicada y diferente. Brahman es la esencia del mundo diversificado por Maya. La similitud entre Abraham y la voluntad es sencilla de inferir, tal y como hicieron muchos comentarios de Schopenhauer. Esta matizó más sus términos al convertir la maya de los hindúes en los principios filosóficos occidentales, el principio de individualismo. Tal es el nombre del engañador de los sentidos y el transmutador de lo igual en diferente que actúa en las representaciones. Schopenhauer afirmó que el cuerpo, en tanto que mi cuerpo, participa en esencia de la totalidad de la voluntad, pero en tanto que objeto de la representación, en tanto que individuo entre individuo y entidad sometida al principio del individualismo. Es también voluntad hecha objeto, es la objetividad de mi voluntad. Así el cuerpo está de cada ser vivo. Así, el cuerpo de cada ser vivo es por una parte voluntad y solo voluntad, y por otra representación y solo representación. Mi cuerpo y mi voluntad son uno, lo que llamo mi cuerpo en tanto que representación intuitiva sometida al flujo del espacio y el tiempo junto a las leyes de causalidad. Lo llamo también mi voluntad en tanto que soy consciente de él de una manera totalmente diferente, no comparable a ninguna otra. Microcosmos y macrocosmos. En el Curriculum Vitae, que en 1819 Schopenhauer dirigió al rector de la Universidad de Berlín, acompañando a la solicitud para que le permitiera impartir clases en esta institución, el filósofo se presentaba como un hombre que, antes de haber trabajado conocimiento de la realidad en los libros, la tónica general de los eruditos, decía, lo había hecho enfrentándose directamente con el mundo. Le aseguraba que gracias al largo viaje de casi 2 años de duración, emprendió junto a sus padres en su adolescencia, había conocido el mundo de primera mano por propia experiencia.
Así afirmaba haberse acostumbrado desde joven a no darse por satisfecho de lo simple, con los simples nombres de las cosas, sino a ser capaz de diferenciar entre el conocimiento que aporta la experiencia directa y la vana palabrería. De ahí que en mis años venideros jamás corriese el peligro de confundir las palabras y las cosas. Este texto es fundamental para comprender sus insistencias en que su concepto de voluntad nada tenía que ver con esos otros conceptos abstractos tan caros a los filósofos de su época como Schelling, Fichte o Hegel. Reiteraba de su filosofía partida de la experiencia. La representación, que es el mundo de la experiencia y de la ciencia, es generada por el entendimiento, capacitada por naturaleza para asumir la percepción intuitiva. La realidad, aunque equiparable a un sueño, solo lo es sentido metafórico, puesto que en ese sueño existe la materia y su dureza, y las cosas y los seres existen en un espacio y en un tiempo, ya que nuestro cerebro así lo percibe, lo propicia. De modo que la realidad es objeto de percepción y experiencia, pero también lo es el tránsito de la realidad, su en sí metafórico, la voluntad, gracias a la experiencia interna de cada ser consciente de la propia voluntad individual. El mismo término de voluntad deja de ser abstracto para convertirse en algo perceptible y concreto, experimentando esto que cada uno de nosotros somos, representación y somos voluntad. Schopenhauer aplicó una analogía y extrapoló al universo entero la idea de esta voluntad individual objetivada, tal como el Renacimiento dominaba la tesis napoleónica, neoplatónica, de que el hombre es un microcosmos, un reflejo menor del macrocosmos universal de sus mismas características. También el filósofo pesimista tuvo por lícito argumentar que la misma voluntad de la que él experimentaba dentro de sí estaba igualmente en el interior de los demás seres vivos y en todo el universo. El conjunto entero de lo existente sería expresión de la voluntad esencial. La voluntad es el en sí del mundo y en tanto que el otro lado de la representación constituye el universo entero con todos sus soles y galaxias. Schopenhauer denominó el milagro por excelencia al hecho de que el sujeto que conoce el generador de la representación, el ser con cerebro, sea a la vez sujeto de la volición, es decir, un sujeto que desea y quiere. El querer inconsciente de cada individuo sale a la luz gracias al mundo de la representación, producto del cerebro. En la representación, el sujeto del conocimiento sabe lo que quiere, lo desconoce en su inconsciente. En el ámbito de la voluntad hay pues una analogía entre un individuo pensante y el individuo entero. También el individuo podía ser entendido como un ser humano sobredimensionado, poseedor de toda la fuerza de voluntad, un querer infinito sin saberlo, busca la luz del conocimiento. Este concepto buscado por la voluntad inconsciente lo encarnan los cerebros de las criaturas en las que se objetiva la voluntad, pues es a través de la representación como la voluntad llega a conocerse a sí misma. La objetivación de la voluntad en naturaleza. Nietzsche sintetizó en sus apuntes de juventud el núcleo de una idea fundamental de la filosofía de Schopenhauer, la expresión de la voluntad. Anotó, el oscuro impulso pertrechado con todo el aparato de la representación, se revela el mundo, que la voluntad subjetiva en el mundo significativo para Schopenhauer, que el mundo tal y como aparece en nuestra conciencia es revelación o expresión de la voluntad, entidad por objetivación, mostrarse en el mundo real, corpóreo, escribió. La voluntad objetiva, la voluntad objetivada, así, es la que se muestra en la totalidad de las cosas y los seres corpóreos, visibles, animados e inanimados,
y es la misma que aparece en las fuerzas vivas de la naturaleza y hasta en las más sutiles correspondencias químicas del cerebro. Al objetivarse, la voluntad se convierte en fenómeno, se multiplica aparentemente, gracias a todo el sistema de la representación que posee el cerebro humano, que es asimismo voluntad objetivada. De ahí que diga Nietzsche que el oscuro impulso, estrechado con todo el aparato de la representación, se revela en el mundo. Realmente es la propia voluntad la que se ve a sí mismo revelada porque a su vez es cerebro humano. Schopenhauer constató en el libro segundo de su obra Capital, dedicado a la expresión de la voluntad en la naturaleza, que la voluntad única y entera se manifiesta en los diversos seres sin dejar de ser la misma en cada uno de ellos, igual que las primeras luces de la aurora comparten con los rayos de mediodía el nombre de la luz solar. Así sucede con el nombre de voluntad, que designa lo que es el ser en sí de cada cosa en el mundo y el núcleo único de todo fenómeno. La manifestación de la voluntad se realiza en diversos niveles a los que Schopenhauer denominó grados de objetivación de la voluntad, los cuales los cuales son observables en la naturaleza. A mediados del siglo XIX, el entusiasmo por las ciencias naturales era evidente en una sociedad cada vez más secularizada y pendiente de los avances científicos. Schopenhauer fue un entusiasta de los naturalistas e investigadores de las ciencias empíricas. También es muy alta estima la enseñanza de Alineo y Buffon, y seguía como pasión los descubrimientos de los hermanos Humboldt. Vivió en una época en que la clasificación general de los seres vivos demostraba el afán de saberlo todo sobre la naturaleza y sus formas. Todavía no había llegado Darwin con sus nuevos descubrimientos, al que Schopenhauer nunca llegó a leer y del que se diferencia en esencia, pero con el que también compartió la noción de lucha por la vida de las especies, como veremos en el capítulo siguiente. De ahí que también el alemán esbozarse una clasificación general de los seres humanos, y lo hizo mediante el trazo de una pirámide ideal elaborada partiendo de los grados de la objetivación de la voluntad y según las ideas platónicas. Un concepto que habrá de ser muy fecundado en la filosofía del arte de Schopenhauer, pero que igualmente desempeñó un papel preponderante en su teoría de la naturaleza. Esquema de la objetivación de la voluntad. El gráfico representa el sistema entero del mundo que de la representación, la realidad, al completo para el sujeto que se la representa. La representación es posible gracias a la acción del cerebro, órgano al que Schopenhauer denomina la caja maravillosa de la representación. De ahí que en la parte superior del esquema se sitúe el cerebro humano, de él parte los demás, es decir, el mundo de la experiencia y la ciencia, el mundo de la caverna de Platón y el de los fenómenos, denominados por el principio de individualización. Este término comprende en sí los a priori del espacio y tiempo, sumados a la ley de causalidad. El mundo del fenómeno es también el de la interacción del sujeto y el objeto, inspirables unos del otro. Cerebro y voluntad. Como del cerebro humano nace el mundo de la representación, es el hombre quien se sitúa en la cúspide de la gran pirámide de la naturaleza. Él ejerce de rey de la tierra, mientras que los demás seres se sitúen por debajo de él, tal y como lo imaginó Schopenhauer. Pero el mundo del fenómeno nacido del cerebro humano solo sería un sueño sin sustancia que no tuviera otra cara, un principio metafísico que lo sustenta y determina la voluntad. Voluntad es también representación y a la vez
mucho más. Es la representación cuando aparece dentro del mundo del fenómeno tamizado por el cerebro humano, pero igualmente es lo que escapa a la representación al mundo fenoménico. De ahí que la voluntad es en el trasfondo del esquema de la objetivación y la sobrepesa en el ámbito de la nada. Si un sujeto hipotético pudiera salir del mundo fenómeno más allá de la representación, entraría en el mundo de lo desconocido, en el de la voluntad o de la nada relativa, lo opuesto al mundo de la representación en el que están todas las formas de la vida. Schopenhauer afirmó que la voluntad buscado objetivarse en el mundo, buscando la vida a través del cerebro, lo consigue fijándose en el modelo de las ideas platónicas. Siguiendo el patrón de dichas ideas se configuran las especies vegetales y animales del mundo, además de las formas elementales de la materia y las fuerzas telúricas, lo orgánico e inorgánico, así como los seres humanos. Está el mundo de la representación, está el cerebro, que es el sujeto o el objeto, y dentro de ello está el ser humano. En el mundo de la representación podemos encontrar el ámbito de la ciencia, que es el estadio de las ideas platónicas. El ser humano arroja su razón en todas las ciencias y dentro de ella pone un triángulo. Vámonos. Los organismos más desarrollados, el mundo vegetal, mundo orgánico, mundo inorgánico, la materia de las fuerzas primordiales, tiempo, espacio, causalidad, mundo de lo inconsciente, naturaleza, ámbito del fenómeno, principios individualitarios, mundo de la representación, la nada relativa, lo que queda fuera de la representación. En la objetivación de la voluntad tiene un rol destacado las ideas platónicas. Schopenhauer entendía el concepto de idea en el sentido que le dio Platón, idea con mayúscula, en tanto que modelo eterno de los seres humanos, que son meras copias. Su visión de la idea la definió así: entiendo por idea cada uno de los niveles de objetivación de la voluntad, niveles que son respecto a las cosas singulares, sus formas internas o sus imágenes, modelos. Las ideas son los arquetipos en virtud de los que se objetiva la voluntad como cosas en sí en el mundo de la representación. Las ideas se sustraen a las categorías del espacio y tiempo. No les afecta el principio de la razón suficiente ni las limitaciones de los fenómenos, puesto que no son fenómenos, lo mismo que la voluntad, son interpretaciones, nunca devienen y parecen mantenerse de manera estática en un no lugar, que Schopenhauer no explica dónde está, justo porque no está en ninguna parte. La voluntad ciega quiere las ideas a fin de expresarse, objetivarse, encarnarse en el mundo. Con un ejemplo, se comprenderá mejor lo que expresó Schopenhauer. Tenemos del universo platónico las ideas del león o del hombre, en virtud del aparato de la representación y del principio del individualismo. La voluntad aparece en el mundo objetivado en múltiples leones y hombres al tomar como modelos de, de las dos ideas mencionadas. Leones y hombres vivos son copias de las ideas eternas. Solo aquello existe en un plano ontológico, mientras que los leones y los hombres habitan en el tiempo, multiplicándose, efímeros. Schopenhauer explicó con sumo detalle
en el mundo como voluntad y representación los grados en que se objetiva la voluntad según el modelo de las ideas platónicas. Su intención fue dejar claro que dicha voluntad está presente en todo y cada uno de los seres, las cosas del mundo, con independencia del nivel de perfección de todos ellos. En su clasificación elemental imaginó el mundo de la representación en el ámbito de lo múltiple y pasajero como, como una gran pirámide cuya cúspide es el hombre, con su cerebro, el motor de la representación. Por debajo de este es en escala eh, de, descendente. Serían los demás estadios de la naturaleza, el mundo animal, vegetal, orgánico. La base de la pirámide la ocupan las formas que mejor objetivan la voluntad, en tanto que impulso sordo y oscuro, desprovisto del conocimiento, son las fuerzas que se mantienen en los fenómenos químicos, físicos y químicos inherentes a la materia. Se trata de fenómenos indeterminados y brutos que carecen de rasgos individuales y que dan cohesión a todos los demás. La masa, la impenetrabilidad son características de las diferentes materias específicas que se asocian igualmente con la solidez, la fluidez, la elasticidad e incluso con la electricidad y el magnetismo constituyen las manifestaciones más inéditas de la voluntad y las más primitivas. Schopenhauer afirmó que dichas formas nunca son consecuencias de algo, sino la causa primeras de todos los fenómenos del mundo. A ella se debe la perfección, la perfecta trabazón que determina cualquier hecho natural y que es imposible de romper o detener, pues su única razón de ser es su necesidad. La voluntad objetivada en los grados más elementales de la naturaleza. Posible es que las fuerzas primordiales actúen por su cuenta como inicia, iniciadores de la cadena causa-efecto del mundo fenoménico, pero sería erróneo verla a ella misma como un impulsor ciego que es causa del mundo, puesto que la voluntad jamás causa algo. La cadena de causa-efecto pertenece al mundo del fenómeno, el cual constituye la materia de estudio de la ciencia. Es el mundo de sombras platónicas, sometido por entero al principio de la individualización. La objetivación de la voluntad es observable en otros grados. Estos van siendo más complejos a medida que se acercan a la cúspide de la pirámide, en la que se sitúa el hambre. La especie humana es el mayor logro de la naturaleza y a la par el ser en el que la voluntad logra su más nítida expresión, ya que mediante el cerebro humano alcanzará su grado máximo de autoconocimiento. Solo el ser humano tiene la capacidad de secundar los impulsos de la voluntad de manera consciente, pero a la vez es el único con la capacidad de negar en sí la pujanza de dicha voluntad.